Hace 15 años, en el año 1999, se publicó en Colombia un libro denominado La Tercera Vía, que contenía dos ensayos de dos personas que estaban en las dos orillas del Atlántico. Uno de esos ensayos, denominado Nuevas Políticas para el Nuevo Siglo, lo firmaba el entonces primer ministro del Reino Unido, Tony Blair. El otro, llamado Una Alternativa para Colombia, había sido escrito por este servidor. Yo me precio de ser compañero de ideas del ex primer ministro Blair y me precio aún más de poder llamarlo mi amigo. Y no solo amigo mío, sino amigo de Colombia, como son todos los exmandatarios aquí presentes. La historia le reconoce al primer ministro Blair, que estuvo en el gobierno entre 1997 y el 2007, que lideró a su país, a la Gran Bretaña, hacia un momento de prosperidad nunca antes visto. Mejoró sustancialmente uno de los temas que hoy es desafío para prácticamente todos los países, su sistema de salud. Incrementó el nivel de vida de su población como nunca antes se había visto y logró, además, niveles cercanos a lo que se considera el pleno empleo. Con él coincidimos en la necesidad de poner en práctica esa tercera vía de la que había hablado originalmente Anthony Giddens, quien fue rector de la universidad a que yo pertenecía, London School of Economics. La gente se pregunta, ¿qué es en suma la tercera vía? Eso podría decirse que es una concepción sobre el papel del Estado en la sociedad que toma lo mejor y busca un camino intermedio, un camino pragmático entre las dos corrientes que lideraron el mundo en el siglo XX. La de un liberalismo clásico, que luego fue reeditado como el neoliberalismo, que propendía por una libertad económica y libertad del individuo en un sistema basado en la propiedad privada. Y por el otro lado estaba el estatismo, el intervencionismo, que defiende y defendía la propiedad y el control de los medios de producción por parte del Estado y la preponderancia de los derechos colectivos sobre los derechos particulares. La tercera vía no considera al Estado y al sector privado como actores antagónicos, sino que los ve como aliados ideales que pueden ayudarse mutuamente para lograr una meta final, y a la que desde entonces yo llamaba la prosperidad social. La tercera vía es esencialmente pragmática, pero esto no significa que carezca de principios. Por el contrario, lo planteó Tony Blair. Hay 4 valores esenciales que son esenciales a esa tercera vía y que le fijan su norte. Un tema que está hoy nuevamente muy de moda, que es el reparto equitativo de la riqueza. El segundo es la igualdad de oportunidades, que ha sido como una constante en muchos de los modelos y en los sistemas que se han discutido a través de la historia. Está el principio de la responsabilidad, está el principio de la solidaridad. Esos son los 4 principios que anclan a la tercera vía. Y hoy tenemos el privilegio que nos acompañan 4 líderes mundiales que representan, si no necesariamente en la teoría, sí en la práctica, esa tercera vía, una tercera vía de moderación y de buena gestión, que algunos han resumido en una frase muy sencilla, pero igualmente por lo sencilla, poderosa. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Los expresidentes Bill Clinton, Felipe González, Ricardo Lagos y Fernando Enrique Cardoso también comprendieron, cada cual en su propio contexto, en sus propias circunstancias, que proteger al capital y a la inversión para generar empleo y riqueza no riñe
necesariamente con tener un Estado capaz de promover los derechos fundamentales de la gente, los derechos de los trabajadores y algo que también es muy importante, la inclusión social. Porque la tercera vía es también encontrar un sano equilibrio entre el capital y el trabajo para que funcionen unidos, para que generen sinergias en lugar de estar enfrentados. Y lo interesante de los invitados que hoy tenemos el privilegio de acompañarnos es que cada uno de ellos lideró su respectivo país con un gran acierto y podría decirse que cada uno generó una prosperidad en su respectivo país sin precedentes. Fueron unos mandatarios totalmente exitosos. Ahora que el planeta entero sigue con emoción esas 2 últimas semanas del Mundial de Fútbol, como Julio Sánchez nos lo acaba de recordar, y se apresta el presidente Cardoso para que el duelo del viernes entre Brasil y Colombia sea un duelo muy importante. Podemos decir que aquí en Cartagena también tenemos el privilegio de tener a los verdaderos campeones del buen gobierno. Aquí hay una especie de selección ideal, así como en el fútbol traen los mejores jugadores de cada equipo, aquí tenemos los mejores jugadores de los exmandatarios del mundo. El presidente Clinton, entre el año 92 y el año 2000, llevó a los Estados Unidos por un sendero de prosperidad y paz como pocas veces se ha visto en Estados Unidos, con medidas audaces. Por ejemplo, la reducción de impuestos logró una importantísima reactivación que llevó a la economía americana de la recesión en que estaba en el año 1991, a un crecimiento positivo casi del 5% a finales de la década. Y además encontró un país en un tremendo déficit fiscal y lo entregó con un importantísimo superávit. El crecimiento continuo de la economía por casi 10 años ha sido tal vez el más largo de expansión económica en la historia de Estados Unidos y es conocido como el boom de los 90. El presidente Felipe González, por su parte, estuvo en el gobierno entre el año 82 y el año 96, 13 años y medio dirigiendo el gobierno español y desarrolló una política económica audaz, efectiva, combinada con unas reformas sociales que llevó a España por el camino de la modernidad, el camino del crecimiento. Hay que destacar la forma como España se volvió un modelo de desarrollo de infraestructura, no solamente en vías, sino en comunicaciones, y también construyendo grandes autopistas, trenes de alta velocidad que cambiaron para siempre su futuro. Me acuerdo perfectamente cuando fui a España en la Feria de Sevilla, usé por primera vez el tren bala de Madrid a Sevilla. El presidente González también tuvo la visión de incorporar a España a la Comunidad Europea, darle dimensión a sus relaciones, no solamente de España, de toda la Comunidad Europea con América Latina. Y también hizo algo muy importante, que fue la modernización de las Fuerzas Armadas en España. El presidente Lagos, que estuvo a la cabeza de Chile entre el año 2000 y el año 2006, representó la consolidación de un proyecto político progresista, llamada la Concertación, y generó, al igual que sus colegas aquí presentes, un periodo de crecimiento económico, de modernización, de apertura al libre comercio, de avances en infraestructura y de impresionantes logros sociales. Recuerdo, por ejemplo, el énfasis del presidente Lagos en la educación, como en su momento lo tuvo Tony Blair, que hoy deja ver sus frutos, una juventud chilena contestataria, proactiva, preparada, mejor preparada, o su programa de Chile Solidario para dar protección social a las familias en extrema pobreza.
el presidente Fernando Henrique Cardoso, al frente del Brasil por 8 años, entre el año 95 y el año 2002. Cosechó en su presidencia los logros económicos que había comenzado a sembrar como ministro de Hacienda, cuando hizo una transformación muy audaz, importantísima, histórica, creando el Plan Real. En su mandato estabilizó la economía brasileña y logró algo casi inconcebible, bajar una inflación que venía de una hiperinflación y que en el año 95 superaba el 22% y en menos de 3 años la redujo al 2%. El buen momento de esa economía brasileña se tradujo además en un aumento muy importante del consumo interno, que le dio una dinámica especial a esa economía, y en un descubrimiento del gran mercado brasileño por parte de los inversionistas del mundo. Así que, como pueden ver, no exagero. Aquí están presentes los mandatarios que hicieron prósperos y mucho más equitativos a sus países y que lo lideraron en la dirección correcta. Y yo me siento muy contento de poder decir que aquí en Colombia, en estos últimos 4 años, también hemos aplicado estos preceptos de la tercera vía. E inspirados en ellos, acuñamos otro concepto cuyo perfeccionamiento y aplicación he dedicado toda mi vida pública: el buen gobierno. Todos los gobiernos llegan al poder cargados de buenas intenciones, construyen ambiciosos planes de desarrollo, pero las intenciones y los planes se quedan en el papel si no se acompaña de una gestión eficaz, es decir, de buen gobierno. He resumido el buen gobierno en 4 principios que estamos poniendo también en práctica en el país: eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Y el buen gobierno se potencia aún más si se implementa en un entorno de unidad, en torno a los grandes propósitos sociales. Y Colombia, gracias a lo que hemos avanzado en estos años, está lista para despegar hacia nuevos horizontes, para soñar en convertirse en un país desarrollado, a ser parte de las instancias internacionales de decisión, por ejemplo, formar parte, como estamos ya en proceso de formar parte de la OCDE, ese grupo de países que promueven las mejores prácticas sociales y económicas y de gobierno. Yo he presidido un gobierno reformador, porque es con reformas y no con revoluciones, y ustedes son el mejor ejemplo, cómo se logran paso a paso los mejores y más duraderos resultados. Resultados que en el caso colombiano están a la vista. Hoy tenemos una inflación por debajo del 3%, una economía que creció el año pasado 4.7% y este primer trimestre 6.4%, convirtiendo a Colombia en el segundo país después de China de todo el mundo en materia de crecimiento económico. En los últimos 4 años, la tasa de desempleo ha bajado todos los meses, mes tras mes, y hemos creado 2,5 millones de puestos de trabajo, la mayoría formal, lo que nos pone a la vanguardia no solo en la región, sino en el mundo en creación de empleo. Hoy Colombia recibe niveles récord en inversión extranjera. La semana pasada se conoció que la inversión total de Colombia en el primer trimestre de este año superó el 30% como proporción del Producto Interno Bruto, que es algo que nosotros nunca habíamos visto. Pero no basta con crecer, lo sabemos bien, si los beneficios no le llegan a la gente. Y por fortuna, eso estamos tratando de hacer en Colombia, de que le llegue a la gente. En estos últimos años, por primera vez, desde que se llevan las estadísticas, la economía crece y al mismo tiempo la desigualdad comienza a decrecer. Es decir, se trata de un crecimiento social, un crecimiento con equidad, que es el único realmente sostenible. Desde el año 2010 han superado la pobreza 2,5 millones de compatriotas y cada vez son más los colombianos que ingresan a una clase media grande y fortalecida. La tercera vía, entonces, aplicada aquí en Colombia, nos ha permitido
tener un modelo económico no solo exitoso, sino también algo que hoy en el día en el mundo debemos buscar, más equitativo. Y ahora piensen en esto. Todo lo hemos logrado a pesar de un conflicto interno armado que nos ha afectado por más de medio siglo. Imagínense cuánto más podríamos lograr si sacamos ese obstáculo del camino. La paz es el valor supremo, la máxima aspiración de una sociedad, y por eso nos hemos comprometido a buscarla, porque con paz podemos llevar la tercera vía aquí en Colombia a su máximo potencial. Como ustedes saben, adelantamos desde finales del año 2012 un proceso serio, discreto, de negociaciones con la guerrilla de las FARC, que ha alcanzado acuerdos concretos sobre temas muy importantes como el desarrollo rural, la participación política y algo que nadie antes había soñado, la solución al problema de las drogas ilícitas. Y recuerdo cuando estuvo aquí el presidente Clinton lanzando el Plan Colombia, que era precisamente un plan para ayudarnos a combatir primordialmente el narcotráfico. Y que hoy estemos hablando de que las FARC acordaron con el Estado colombiano luchar juntos para erradicar el narcotráfico del país, es un progreso realmente impresionante. Y hablando de unidad, este propósito de la paz requiere la unidad del país. Un propósito superior siempre requiere la unidad de una sociedad, de un país. En estas elecciones el país se polarizó, se dividió. Ganamos los que estábamos proponiendo por una paz, pero yo creo que los que no votaron a favor de esta propuesta no es que estuvieran en contra de la paz. Yo creo que están a favor de la paz. Y están a favor de la paz, y en eso quiero hacer énfasis, la misma paz que mi opositor estaba tratando también de buscar, porque a lo último lo escuchamos muy claramente. Él decía que quería una paz justa, eso es lo que nosotros queremos. Que quería una paz sin impunidad, eso es lo que nosotros queremos y estamos buscando. Los derechos de las víctimas es lo que garantiza que va a haber una paz sin impunidad. Y también queremos una paz posible. Y yo reitero lo que dije el día de las elecciones. Quiero invitar a todos los estamentos políticos del país, incluyendo al Centro Democrático, a su nuevo presidente, el doctor Óscar Iván Zuluaga, a que hagamos causa común en la búsqueda de esa paz, porque la tenemos por primera vez al alcance de la mano. Por primera vez es una verdadera oportunidad. Y si todos juntos como país, aunque sea sobre ese valor superior, nos unimos, vamos a poder lograrlo. La comunidad internacional ha rodeado y ha apoyado este proceso. Y creo que los colombianos ratificaron en las urnas su voluntad de continuarlo y llevarlo a su fin. Y en esta selección mundial de estadistas, todos nos pueden ayudar con sus luces y con su experiencia a orientar nuestro proceso de paz. Y a eso vamos a dedicar la buena parte de esta discusión. Por ejemplo, Tony Blair supo conducir y sacar adelante el proceso que resolvió un conflicto de siglos en Irlanda del Norte. O el expresidente Clinton ha tenido una experiencia muy importante en muchos procesos de paz. Fue además determinante en esas aproximaciones que se presentaron en su momento entre Israel y los palestinos. El presidente Felipe González es tal vez el exmandatario que más conoce el conflicto interno colombiano. Ha sido
testigo, cuando no protagonista, de muchos ensayos que muchos presidentes en Colombia han hecho para lograr esa paz que ha sido esquiva durante 50 años. Por eso su autoridad moral, pero su autoridad también por su conocimiento para darnos sus luces es muy importante. La historia que nos demuestra que la verdadera paz no se impone por las armas, sino que es el fruto de los acuerdos, y eso es muy importante también subrayarlo. Por eso su aporte, el aporte de todos ustedes es tan importante para nuestro país en estos momentos. A todos les quiero dar las gracias por acompañarnos. Sé que todos tienen unas agendas impresionantes, unas agendas muy congestionadas, que se han tomado el trabajo de venir aquí hasta Cartagena, pues les agradezco de corazón. Algunos hablan de que hoy estamos relanzando la tercera vía. No, yo creo que basado en la experiencia de mis colegas y en la mía propia, la tercera vía no hay que relanzarla porque de una u otra forma ha seguido vigente. Tal vez hay que calibrarla, porque la tercera vía no es otra cosa que la sensatez y la decencia en el gobierno. Y es todo lo contrario a los extremismos, a los radicalismos, que solo produce divisiones, exclusiones y atraso. Nuestros invitados hoy dan fe de que con sensatez, con reformas y con buena gestión, todo es posible. Y nos vienen a decir que aquí en Colombia, espero que así lo ratifiquen, con unidad podemos lograr que Colombia sea un país desarrollado, porque vamos a poder lograr la paz y podemos lograr también, Dios mediante, seguir avanzando en el Mundial de Fútbol. Muchas gracias.